gran amigo, que no vamos a hablar de su trayectoria, pues nos llevaría el programa de Mancera. ¿Se acuerdan aquel que había en una época, Sábados Circulares, creo que era? Para los más jóvenes era un programa que duraba muchísimas horas y realmente si uno habla de la trayectoria, de las cuestiones tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito solidario que ha realizado este amigo, que hoy se encuentra en España, creo, y que nos va a hablar de la situación de Ucrania con Rusia, que es el doctor Ricardo Fernández Núñez, empresario argentino radicado hace unos años en Europa, particularmente en la zona de Ucrania y Polonia, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. Estaba, ¿Cómo habla te va, Jorge? ¿Cómo estaba estás? hablando, no sabía que estabas en línea porque estaba señalando lo que pasó con este senador que lo encontraron con $200.000 y no sabe justificar dónde aparecieron. Bueno, Sí, pero 200.000 dólares, 600.000 pesos, 400.000 guaraníes, o sea, bueno, que parecía era un una casa de cambio ambulante, ¿no? claro, era un polirrubro. Claro, Eh, claro. bueno, la Claro. pregunta, nosotros sabemos muchas veces hay gente que habla de Ucrania, que embajadores, gente muy, pero que no vive in situ como vos la situación de lo que está pasando hoy en Ucrania y sobre todo con esta suerte de comentarios que hemos tenido en los últimos días con motivo de algunos funcionarios vinculados a la futura administración de, de Trump, que hablan de un inminente cese cese de la invasión rusa. No sé, el asidero que tienen es que va a convocar a ambas partes a llegar a un acuerdo, a llegar a un tratado de paz, eh, Trump cuando asuma. Yo la verdad que no lo veo esto en el horizonte inmediato, pero bueno, eso es lo que dijo un señor que estuvo hace pocos días de visita a la Argentina. Pero quería escuchar tu opinión al respecto de la situación y de esta posibilidad. La situación hoy es que es una marcha contra el reloj, ¿cierto? Es verdad que, que haya ganado Trump las elecciones en Estados Unidos es es, cambia absolutamente el escenario. Primero porque Trump se ha pronunciado en contra de que si hay que seguir manteniendo la Unión Europea, la NATO en realidad, o no. También exige que pongan más dinero. Es decir, es un empresario que tiene claro que si todo el mundo tiene la obligación de poner, todo el mundo tiene que poner. El tema acá, para mí, a mí me sorprendió la designación del enviado, el que va a ser enviado especial para la guerra de Ucrania, porque es una persona conocida por un sistema de imponer la paz por la fuerza. Es decir, este hombre que ha designado Trump sostiene que la única forma de imponer la paz en circunstancias como esta, en este tipo de guerra, es por la fuerza. ¿Y cómo es eso? Bueno, eh, a Ucrania decirle que se siente a negociar la paz y si no se sienta le quite el apoyo. Y a Rusia decirle que se siente a negociar la paz porque si no se sienta triplica el apoyo a Ucrania, ¿no? Entonces, la realidad es que es una postura muy atractiva porque si no se sientan los ucranianos, le quita el apoyo, bueno, y eso sería terrible. Pero si no que se sientan los rusos, le va a triplicar el apoyo a Ucrania y también va a ser terrible. Hoy esto es una carrera contra el reloj. Saben muy bien perfectamente que Trump va a tener que hacer algo inmediatamente que asuma, va a dar, ya está dando señales con eso, y por esa razón se está apurando tanto Biden, aprobando como puede, aprobando extensiones del armamento, permitir que el armamento que está instalado, junto con Gran Bretaña, hay que decirlo, que está instalado en manos de Ucrania, pueda alcanzar objetivos militares dentro del territorio ruso.
que antes se lo prohibían a Ucrania, se lo prohibieron desde el principio y ahora lo tiene autorizado. Lo cierto es que todos los días, pero todos los días, hay ataques masivos de drones y de misiles. Cuando la primera vez, hará 15 días, que Ucrania recibió esa autorización de Biden de usar, tiró cohetes hacia el interior de Rusia, y al otro día Putin le mandó un cohete hipersónico, es una cosa hipermoderna, pero que puede transportar ojivas nucleares, y lo envió a Ucrania y causó un destrozo bárbaro, pero por supuesto el destrozo que causa una bomba, tiró varios edificios, pero no de ninguna manera lo que puede llegar a causar una explosión nuclear. La situación es, el ejército ucraniano está resistiendo, es todo lo que puede, es decir, todo lo que uno puede decir es lo que le cuentan cuando está ahí. Cuando uno está ahí, le cuentan, pregunta, no los medios de comunicación, todo el mundo sabemos el viejo dicho que el primer muerto de la guerra es la verdad. Entonces, es muy difícil saber qué es lo que realmente pasa en el frente. Sí se sabe que hay algunos avances rusos y que el objetivo del presidente invasor es tener la mayor cantidad de tierra posible, porque ellos aspiran a que un cese el fuego los posicione territorialmente en la zona del Donbass, o sea, que el 30% del territorio ucraniano, y desde ahí hacerse fuertes. Con esto, Putin va a conseguir, aparte de haber hecho una guerra terriblemente cruel, sangrienta, ha libanizado Ucrania, porque la presencia de tropas de Norcorea es muy parecido a lo que le hicieron al Líbano, donde todos los de alrededor hacían la guerra en el territorio libanés y así lo dejaron. Pero él ha libanizado el conflicto porque ha traído a los norcoreanos, tiene los drones de Irán, tiene, bueno, cosas chinas, por supuesto, y esto realmente es un countdown, o sea, es una cuenta regresiva para ver en qué condiciones llega cada uno a la mitad de enero cuando suma Trump, ¿no? Realmente es una gran pulseada que están haciendo en el campo de batalla. ¿Qué posibilidades hay de que Zelensky pueda obtener el ingreso a la NATO, que sería, a la OTAN, sería como el único camino hacia la victoria, ¿no? Volodymyr Zelensky es un presidente que está comprometido con su palabra a no sentarse con los rusos a conversar si no se van de Ucrania. Es decir, él ha sostenido eso siempre, inclusive él ha presentado hace poco más de un mes y medio en la Unión Europea, ha presentado el plan para la victoria, que el plan de paz de Zelensky incluye la victoria de Ucrania sobre Rusia. Es un hombre muy comprometido con el triunfo. La condición sine qua non de Rusia para sentarse a negociar algo, hasta ahora públicamente, pueden haber muchas concesiones, pero lo único que no va a conceder es que Ucrania entre en la OTAN, en la NATO, porque esto lo dijo siempre, y lo dijo siempre porque dentro de todo el aspecto malicioso y confabulador que se le atribuye a Putin por haber sido agente de la KGB, etcétera, etcétera, y haber llegado de la forma que llegó al poder hace 24 años, dentro de todo eso es un tipo absolutamente previsible. Él dice lo que va a hacer. Él vino contando esto desde hace mucho tiempo. Él decía que Occidente le hizo dividir la Unión Soviética en 14 países y que se comprometieron a no poner a la OTAN en esos países, y ahora tienen más bases de la OTAN que tienen en el resto de Europa. Y
Putin no es prisionero también de sus palabras, porque él dice que no va a permitir nunca que el ejército de la OTAN esté en la frontera con Rusia. Entonces son posiciones muy extremas respecto de la posibilidad de Zelensky, y hasta Zelensky ha puesto no en duda su vocación por estar dentro de la OTAN, sino no ha querido presionar, lo dijo los otros días, hace 3 o 4 días, no quiere presionar más a sus aliados, que son los países de Occidente de la OTAN, para que le den la vía rápida hacia la NATO, porque él dijo que no hay que hacerse la ilusión de que eso es tan fácil. O sea que hoy por hoy te diría que sería muy, pero muy raro que Putin baje su pretensión de no tener el ejército de la OTAN en la frontera, que sería el caso si lo tuviera, si ingresara a Ucrania, pero también hay que ver el compromiso político que tiene Zelensky con el pueblo, porque han puesto sangre, gente, y esto es muy serio el tema de la cantidad de gente que ha muerto en la guerra, la cantidad de gente joven que ha muerto en la guerra, la cantidad de gente que se ha ido del país para no morir en la guerra. Está muy comprometido con eso. Yo, la verdad, es que creo que la solución va a venir por el lado más rápido, es decir, por esa fuerza de hacer la paz por la fuerza. Es decir, hacer la paz por la fuerza. O sea, te sentás a negociar o te va a ir muy mal conmigo atrás, ¿no? De los dos Salvo que lados. ocurra otra cosa. De los dos lados. Claro, 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 lo que claro, pasa es que claro, de los claro. dos lados, ¿qué significa? Se va a retirar, o sea, si volvemos al estado anterior, que se retira de Rusia las tropas que tienen territorio ucraniano, sería una victoria para Ucrania, a costa de la Pero, sangre del pueblo, ¿no? pero, Pero no lo va a hacer. pero retirarse ¿quién? ¿De dónde? Retirarse de Rusia de los territorios que invadió dentro de Ucrania. Bueno, pero para que Rusia se retire de eso habría que neutralizar ese territorio. Claro, O sea, que aceptaran, por ejemplo, Putin, que se neutralice como se neutralizó Kosovo, ¿te acordás? exacto. Entonces, que digamos que estaba bajo un protectorado, que ahí no pasaba nadie. Sin embargo, hoy Kosovo está gobernada por lo que era la minoría musulmana, ¿no? Claro. Pero en su época lo que pasó en Kosovo fue terrible, pero la neutralizaron. Si neutralizan eso, digamos, es una de las cosas que yo pensé desde el principio de la guerra, neutralizar un sector para que este hombre que tiene la obsesión del ejército de la NATO en la frontera tuviera un pulmón de aire. Mirá, Jorge, Ucrania está rodeada de influencia rusa, pero no influencia solamente política, sino militar, porque con los años, desde el año 2000 que sube Putin, con los años se desarrolló una política de crearle pequeños estados satélites alrededor. Cerca de Georgia, ahí se hicieron Osetia del Sur y Osetia del Norte, separaron un sector de Osetia y la sublevaron a una. Después, en Moldavia, que es una frontera natural que tiene Ucrania, en la frontera que tiene al lado a Rumania, y al lado tiene todo lo que se llama la Besarabia, ¿no? Que es donde yo tengo los viñedos. En esa zona hay una pequeña franjita ahí en Moldavia que se llama Transnistria. Sí, Y esa Transnistria es prorrusa y además tiene armamento ruso, tiene apoyo ruso, digamos, prácticamente, y aparte se habla ruso. Esa pequeña franjita divide ese pedazo de la frontera de Ucrania y Moldavia. que no Y sé. después tiene a su querido amigo el bielorruso, ¿no? Que Poroshenko, es, Poroshenko. sí, sí, Lushenko, que es un peligro para todo el mundo, no solamente para Ucrania, sino para Polonia. ¿Eh? Cuando habla de Acá, para que la sí, gente sepa, cuando habla de Transnistria, ¿no? sí, Eh, Transnistria, 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 Transnistria. creo que no tiene más de, no llega al centenar, a 100.000 habitantes.
Sí, no, pero además que geográficamente es Yo, una tirita. bueno, esa tirita, para la gente que es futbolera, les digo que llegó a tener participación un equipo de ahí, ahora no me acuerdo el nombre, un equipo de ahí en las copas de la UEFA. O sea, Mirá fíjate vos, el no sabía. poder que tienen, porque cuando apareció el nombre de ese país, desde el telequipo, que ahora no me puedo acordar el nombre, lo tenía que buscar, cuando apareció ese nombre dijeron, ¿de dónde es de Transnistria? Y apareció en La Nación, creo que es la historia de ese equipo que representaba una nación absolutamente ignota, desconocida, que Pero además reconocida nada más que por Rusia, igual que Osetia del Sur. claro, Es decir, exactamente. ¿me entendés? Son países que no tienen, no tienen nada, pero usan pasaporte ruso, son reconocidas nada más que por Rusia y algún otro estado satélite, pero es la forma que ha encontrado este hombre de rodear a Ucrania, de rodear la política geográficamente para tenerla controlada. Esto era, digamos, era la profecía autocumplida, ¿no? Pero nadie pensaba hace 2 años y pico ya, son 1000 días de guerra, 1050 días de guerra, no, 1030 días de guerra, nadie pensaba que a esta altura de la civilización apareciera una invasión como esta en las puertas de Europa y que hubiera hecho lo que ha hecho reaccionar a Europa. Mirá, estaba leyendo que los principales países, todo acá se mide con, con la relación del PBI, ¿no? ¿Cuánto invierten del PBI en armamento los países? Hay una media obligatoria en la OTAN, en la cual tienen que poner hasta el 3%, pero todo el mundo ha ido poniendo de a poquito del PBI. Pero hay tres países que son los que más contribuyen con relación a su PBI de toda Europa. Lituania, Estonia y bueno, el tercer Báltico. Bueno, esos tres países, Lituania Lituania, Estonia y y Lituania. Sí, Letonia. Lituania, Estonia, ¿y qué Y me quedó? Letonia. Lituania. Esos tres países son los que más contribuyen, casi son el primero en el ranking de los países europeos que más contribuyen en armamento con relación a su PBI. ¿Por qué? Porque si Putin llegara a ganar una guerra de estas, son los primeros que caen. Son los primeros que caen. Sí, ¿Entendés? y que caen, Entonces, y que aclaremos a la gente, porque la vez pasada yo, con cierto aire de ignorancia, te pregunté, le digo yo, pero estás hablando, cuando hablaste incluso del tema de Noruega y Finlandia, estás hablando de invasiones militares. No, no, me dijiste, Jorge, no hace falta invadir militarmente. claro, Simplemente poniendo gobiernos títeres ya está. Y bueno, bueno, es así. este fue el comienzo de la invasión de Ucrania fue ese. Pero entraron por el lado de atrás, o sea, entraron por la frontera de Rusia, Bielorrusia, Rusia Blanca, Bielorrusia quiere decir Rusia Blanca. Sí. Entonces entraron por ahí y llegaron, yo realmente me gustaría transmitir, perdón, me gustaría transmitir la impresión que a mí me causó cuando yo llegué hasta el lugar donde llegaron las tropas rusas en relación a la distancia a Kiev. ¿eh? Estaban, estuvieron a 30 minutos de Kiev. Yo demoraba 30 minutos en ir desde Kiev, demoraba 30 minutos en ir hasta ese lugar. Te estoy hablando de Bucha, de Irpin, todas esas matanzas que hubo, pero además otras que eran paralelas, digamos, en el mismo radio, y estuvieron muy cerca, pero estuvieron muy cerca y acantonados, hasta que volvieron. Le falló, le falló a Putin muy, muy ligeramente, voy a decir, no contaban con lo que los ucranianos valoran su libertad, su patria y su occidentalización. Es decir, no quieren ser rusos y Putin no lo va a entender. No quieren ser rusos. Al contrario, ellos
vivieron desde el año 94, ellos se independizan en el año 91, se dictan la Constitución en el año 94. Vos sabés que yo tuve esas cosas del destino, yo que ya tenía negocios en Ucrania en el año 98. En el año 98 el abogado mío era uno de los autores de la Constitución, no como vos que fuiste convencional constituyente, uno de los redactores de la Constitución tenía un estudio de abogados y yo lo contraté para mis negocios. Entonces, no sabía cómo hacer cada tanto para ir a verlo, porque me parece que estaba viendo un ídolo. El hombre fue uno de los que dictó la Constitución de Ucrania. Cuando Ucrania se independiza, después se dicta la Constitución, se occidentaliza de la noche a la mañana, como pasó con todos los países, de los países de Europa, los que pertenecían a la Unión Soviética, o mucho más que la Unión Soviética, lo que se llamaba el pacto, el Comecon. El Comecon era la alianza comercial de los países socialistas, que abarcaba a Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Exactamente. El Comecon era la parte comercial, acompañada por el Pacto de Varsovia, que era la parte militar, ¿no? Esa que hacía que hubiera un millón de soldados rusos en la República Checa. Cuando, claro, le tuvieron que contratar le tuvieron que levantar una ciudad que yo la conocí, donde fueron a vivir todos los soldados rusos porque querían evitar que se mezclaran con la población. Años, estoy hablando antes de la caída, porque cayó la cortina de hierro, se cae en noviembre del 89, así que fue la famosa revolución de los claveles, creo que fue. Entonces, que fue la primera la Hungría, después la República Checa, y bueno, entonces esta gente, estos habitantes, empezaron a respirar la libertad inmediatamente. Fundamentalmente con mucha influencia de Occidente, con mucha influencia de los medios de comunicación, con el ejemplo de Polonia, que a Polonia la lleva a la independencia un sindicalista como Lech Wałęsa, ¿no? Lech Wałęsa, que un sindicalista del sindicato Solidaridad, marianista, o sea, un mariano total, un hombre muy católico, que se hizo famoso, no solamente porque después le dieron el premio Nobel, sino porque en su momento este hombre puso fotografías de la Virgen María en los alambrados donde tenían que pasar los tanques. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Te acordás de eso, no? Sí. Y como los polacos, en definitiva, Polonia fue un país que llegó a la cúspide en la estadística, llegó a tener el 90% católico cuando Juan Pablo II era papa. Carlos Wojtyla. Claro. Entonces, bueno, esta gente se crió así. Y hay que comprender, Europa son miles de años, ellos tienen una historia de miles de años, la genética de ellos es una genética formada por guerras todos los días. Yo tenía un asistente, que murió después, que se llamaba Maciej Krukowski, en Polonia, y me vino un día y me dijo, le quiero mostrar una estadística. Hablaba muy bien español, porque había estado en Cuba, mandado por el gobierno polaco. Entonces, me dijo, mire, usted sabe que los chicos en Polonia están creciendo, están naciendo y ahora crecen tantos centímetros más y tienen tantos centímetros más de pie, en los pies, de medidas. ¿Y sabe por qué es eso la consecuencia? De que Polonia hace desde el año 45 que no está en guerra. Y estoy hablando que hacía 50 años, ¿comprendes? Entonces, hay generaciones... Qué linda anécdota que estás contando, ¿eh? No, yo lo ignoraba totalmente.
¿sí? Bueno, pero es personal esto. Sí, O no, sea, no, 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 lo porque uno estadístico, esto, no, 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 lo pero, estadístico es lo otro, pero es verdad, pero ya, es por verdad. supuesto, no solo porque lo decís vos, sino porque los datos lo corroboran. Eh, Transnistria, en realidad, me están informando acá de la producción, el equipo de fútbol se llama Sheriff Tiraspol y no puede competir ni en los campeonatos mundiales ni en ninguna otra actividad, no solamente porque tiene muy pocos jugadores, sino porque además no está reconocida por la FIFA, la entidad rectora del fútbol Ojo. mundial. ¿Por qué no está reconocida? Porque el reconocimiento ha sido muy limitado y porque según algunos pertenece todavía a Moldavia, que es lo mismo que pertenecer en definitiva a Rusia, ¿no? Es bueno, es lo que pasa con Osetia del Sur, Claro. digamos, he repetido mucho Osetia del Sur, pero hay otros, ¿no? Que no son reconocidos, que los reconocen bueno, a ver, esto es como los países del mundo reconocen algo contrafáctico, o sea, reconocen no, reconocen al candidato ganador de las elecciones en Venezuela, pero Maduro está en el poder, ¿cierto? Exactamente. ¿Entendés? Ricardo, querido, la verdad que diste un panorama, hablamos de todo un poco, fue como, faltaba hablar teníamos para hacer un programa de 3 o 4 horas porque fue muy interesante lo que dijiste, me Sí, encantó esto que hablaste también de Polonia, porque mi madre era polaca y tengo un así especial es. respeto y De acuerdo. admiración por el pueblo polaco. Y la verdad que ha sido un gusto hablar contigo y que sobre todo Bueno, nos transmitís una idea vívida de lo que pasa en Ucrania, que muchas veces uno se deja llevar por algunas opiniones de algunos medios que es equivocada. mira, yo lo digo siempre y lo digo con pocas palabras, el ucraniano no se va a rendir. El Seguro. ucraniano no se va a rendir. Y pobre Rusia, si tiene que tener si tiene que tener un gobierno al lado, como el ucraniano y la gente de Ucrania, que fueron los que voltearon a Yanukovych. O sea, la cosa es muy seria también en la posguerra para Ucrania, para Rusia. Lo que sí te quería pedir, por favor, porque eso imagino que va a circular, me gustaría leer la declaración del senador para que explique qué estaba haciendo con los $200.000 en el auto, ¿no? Porque en realidad me acuerdo de un señor López que andaba con los bolsos y un, y un rifle, ¿no? Pero que lleven $200.000 un senador de la nación, salvo que sea un enviado secreto del gobierno o de alguien para ayudar a alguien en una causa patriótica de otro país, la realidad es que me parece muy fuerte un senador nacional con $200.000 cruzando la frontera. Realmente es una vergüenza, es vergonzoso. Cuando lo leí dije, Dios mío, no salimos de esto, La hay que capacidad terminar con esto. no, la capacidad de asombro ya no te da. Mirá, yo hoy estaba comiendo el mediodía, justamente cuando me enteré de esto, con el vicerrector de la Universidad Católica del Uruguay, un cura jesuita, un tipo muy inteligente, además muy piola, y me decía, realmente para los uruguayos, la Argentina sorprende todos los días. Uno lo que vemos antes en la televisión argentina que la uruguaya, porque todos los días es una novedad. Ricardo, querido, un Pero abrazo. mirá de Sí, qué nivel la novedad, sí, Jorge. sí, no, Mirá no, el no, nivel de no, la sí, no, novedad. no, no. Un Ojalá senador, fuera porque ganamos la Copa del Mundo, la Copa América, porque todo pero es un senador de la nación, un tipo elegido seguro. por el pueblo, que no ha presentado la declaración de la declaración de patrimonial en la Oficina Anticorrupción, ni en el año 18, ni en el año 21. Seguro. Pero por favor, y después no dan el quórum para hacer ficha limpia. Pero es una tomada de Es pelo. una tomada de pelo a la Es una gente. tomada de pelo. ¿Me entendés? Un abrazo No. gigante, Ricardo, y nos Chao, encontramos. Porque Jorge. aparte yo te estoy sacando el sueño porque que la gente sepa que en estos momentos, ¿estás en España o en Ah, Ucrania? estoy en España, estoy en España. En estos momentos Estoy en deben España, ser vine las hacia allá. 23:46, ¿no? No, no, tenemos 4 horas de Ah, diferencia. 22:47. Bueno, podemos seguir una hora Sí. más. Bueno, Un abrazo, bueno, querido amigo. que nos vaya bien a todos los Ojalá. argentinos en Argentina y a los millones que están afuera del país,
porque se han tenido lamentablemente que ir. Exactamente. Un abrazo. Muy lindo el final, Ricardo. Y ojalá el pueblo ucraniano pueda hacer esta pesadilla con la frente alta. Ojalá, porque después viene el plan Marshall y va a ser una potencia europea. Seguro. Un abrazo que enorme, termine cuanto antes. Richard. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Y nosotros nos tenemos que ir a una pausa ya bastante.